Muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra tercera sesión de las pláticas de seguridad. El día de hoy vamos a estar revisando otros 4 temas referentes a las áreas de seguridad de nuestros centros de trabajo. Durante las 2 sesiones pasadas estuvimos revisando los temas como del equipo de protección personal, el manejo seguro de herramientas, la cuestión de trabajos en alturas, seguridad en los trabajos en caliente, señalética, el sistema armonizado de identificación de riesgos, el mantenimiento seguro de instalaciones eléctricas o los procedimientos de mantenimiento seguro de instalaciones eléctricas. El día de hoy vamos a estar revisando lo que es el tema de combate contra incendios, recipientes sujetos a presión de acuerdo a la NOM 020 de la Secretaría del Trabajo. Vamos a ver la seguridad en las obras de construcción de acuerdo a la NOM también que existe en México y algún procedimiento seguro y recomendaciones e identificación de peligros en los trabajos de izaje de cargas. Entonces eso es lo que vamos a estar revisando el día de hoy, estos 4 temas, y vamos a dar inicio a nuestra sesión recordándoles que bueno, las preguntas que ustedes vayan teniendo, anótenlas por favor. Se van a abrir clases donde se le van a estar dando paso a estas preguntas, como comentábamos en la clase anterior. Es corto el tiempo para tocar los 4 temas, entonces preferimos abrir este tipo de clases para que ahí puedan ustedes anotar sus preguntas y se les puedan dar respuestas directas a cada uno de ustedes. Entonces decíamos, el día de hoy vamos a iniciar nuestro primer tema, que es el de combate contra incendios, porque es importante que nosotros que elaboramos en tareas de mantenimiento, de montaje, sepamos lo que es el combate contra incendios, porque nosotros realizamos trabajos que se consideran como de alto riesgo. Ayer platicábamos un poquito de los 3 tipos de trabajos en el caso de la NOM 027, que es la de trabajos en caliente o de corte y soldadura, y decíamos que tanto el esmerilado como la soldadura eléctrica o de electrodo revestido y el oxicorte generan chispas, y eso, bueno, pues en un momento dado pudiera generarnos un incendio. Entonces, ¿cuál es el objetivo de nuestra plática del día de hoy referente al combate contra incendios? Bueno, pues que todos conozcamos o recordemos cuáles son las tareas que nosotros debemos de realizar para prevenir un incendio en el caso de que se diera un conato, también cómo debemos de actuar, y si se dio este conato de incendio también nosotros debemos tener una actuación posterior. Entonces vamos a estar revisando este tema durante algún tiempo. ¿Qué vamos a ver? Bueno, pues vamos a ver un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de que exista una brigada contra incendios dentro de nuestro centro de trabajo? En el momento en que yo adquiero el conocimiento de el combate contra incendio, pues prácticamente me convierto en un brigadista contra incendios. ¿Qué son los incendios y sus características? También vamos a ver los tipos de fuegos. Hay diferentes tipos de fuegos de acuerdo al material de dónde se generaron. Hay fuegos de materiales sólidos, hay fuegos de líquidos, hay fuegos eléctricos, también hay fuegos de metales que se queman. Y por último vamos a ver el fuego que se genera en las cocinas normalmente, que también es considerado como un material combustible y que tenemos que atacarlo de una forma diferente a las demás. Vamos a ver también cuáles son los medios de extinción más comunes que nosotros podemos encontrar, que normalmente en nuestros centros de trabajo vamos a encontrar el polvo químico seco o el CO2, que es un gas que también nos ayuda a extinguir fuegos. Y pues vamos a ver también las funciones de la brigada antes, durante y después de un conato de incendio o de un incendio, ¿verdad? Entonces decíamos, pues lo principal es que nosotros entendamos que este tipo de eventos, lo primero que tenemos que hacer es la prevención, y por eso ayer comentábamos que en los trabajos que nosotros realicemos, donde vamos a generar una chispa que pudiera ser la fuente de un incendio, pues tenemos que hacer una preinspección, una inspección donde nosotros vamos a revisar que no existan materiales combustibles
en un espacio aproximado de 15 metros, y si existiera algún material combustible en ese espacio, pues tendremos que usar los elementos adecuados para evitar que las chispas que nosotros estemos generando en nuestros procesos de esmerilado, en nuestros procesos de corte o de oxicorte, o en el proceso de soldadura con electrodo revestido, pudieran llegar a este tipo de materiales. Pero también muchas veces no se genera en ese momento, en el momento en que nosotros estamos haciendo algún trabajo de corte y soldadura, sino, por ejemplo, se puede suscitar un incendio con un corto en una instalación eléctrica. Entonces también nosotros debemos estar prevenidos para saber cómo actuar en ese momento. El objetivo de tener siempre el conocimiento o el tener una brigada contra incendios, ¿verdad?, es el de que nosotros reduzcamos los riesgos de que se presente un conato de incendio. Cuando yo lo vuelvo a mencionar, cuando nosotros decimos somos brigadistas contra incendios, y aquí todos los que estamos en un centro de trabajo debemos de tener este tipo de conocimientos. A lo mejor no tenemos el título de brigadista contra incendios, pero todos debiéramos saber cómo actuar en el momento de un conato contra incendios. Recuerden algo muy importante: nosotros vamos a hacer la primera barrera para que ese conato de incendio no pase a un incendio. Si nosotros no podemos detener eso, bueno, pues probablemente va a haber pérdidas muy grandes, tanto humanas como materiales. Entonces, por eso todos nosotros debemos de estar prevenidos y debemos tener el conocimiento para saber cómo actuar en el momento en que se da un conato de incendio. Y ese es el objetivo, que todos conozcamos esto. Decíamos, nosotros tenemos que conocer todas las condiciones para que se inicie un incendio. Vamos a ver que para que se genere un incendio, pues necesitamos básicamente 3 factores: un combustible, un comburente y una fuente de ignición. Y aquí voy a poner un ejemplo. A veces nosotros, ¿verdad?, tenemos malos hábitos dentro de nuestros centros de trabajo. Y el caso del aire comprimido. Muchas veces nosotros usamos aire comprimido para los procesos que nosotros usamos de montaje, de instalación, de demolición, el tipo de trabajo que estemos haciendo. Pero al terminar la jornada de trabajo, nosotros de repente nuestra ropa está impregnada de algún combustible y polvo. Entonces, ¿qué hacemos o qué hacíamos? Esperemos que hoy ya no se haga. Pues agarramos la manguera del aire comprimido y comenzamos a sopletearnos. En ese momento nosotros nos estamos enriqueciendo de oxígeno. Nuestra ropa es un combustible y lo único que estamos esperando es la fricción que haya para que se genere una chispa, y entonces nosotros podamos convertirnos, como yo lo llamo comúnmente, en el llamas a mí. Esto es, nuestra ropa se puede incendiar. Por eso nosotros es importante que sepamos, que conozcamos las condiciones que se deben de haber para que se genere un incendio. También nosotros debemos de tener, ¿verdad?, una noción de cómo se extinguen los incendios. Hay incendios donde nosotros vamos a extinguir eliminando el oxígeno, que es el comburente. Hay incendios donde nosotros vamos a extinguirlo eliminando o enfriando el material que se está quemando. Pero también va a haber incendios que nosotros vamos a extinguir eliminando las fuentes de calor. Por ejemplo, ¿verdad? En la cuestión eléctrica, pues la fuente de calor se da en el chisporroteo que hay en el cortocircuito. Si nosotros quitamos la energía, bueno, pues entonces en ese momento ya llevamos un gran avance para extinguir el incendio. Recuerden algo muy importante: ayer hablábamos de la norma NFPA 70E. NFPA es una asociación en Estados Unidos que se encarga de la protección contra el fuego. Esto es los bomberos, dicen, ¿verdad? Los bomberos. Y mucha gente dice, bueno, ¿y qué hace NFPA estudiando la cuestión eléctrica o la seguridad eléctrica? Lo que pasa es que ellos, en el estudio que hacen de los accidentes, se dan cuenta que muchos de los incendios que se generan son a causa de deficiencias en las instalaciones eléctricas. Entonces, por eso ellos intervinieron, o OSHA pidió su intervención por allá del año de 1995-96, y ellos empezaron a generar esas normas. Pero en realidad NFPA se encarga del estudio del fuego, y una de las fuentes más probables para
que se genere un incendio es el mal uso, la mala manipulación, la mala condición en las instalaciones eléctricas. Por eso nosotros debemos de tener una noción de cómo se extinguen los fuegos. A veces, por ejemplo, en la calle nosotros vemos, ¿verdad? Se está quemando un carro y llega, y porque tiene una fuga de gasolina, y llega la gente con una cubeta de agua y se la avienta, y lo único que hace es ampliar más el rango del área del fuego, cuando bueno, pues ese tipo de fuegos no debiéramos de extinguirlos con agua. También nosotros tenemos que saber cómo se debe actuar en caso de que nosotros debamos evacuar un establecimiento o un centro de trabajo. Nosotros sabemos, lo vimos en la norma de la señalética, deben de haber rutas de evacuación, ¿verdad? Y esto es bien importante y lo vamos a ver en la seguridad en las obras de construcción, que siempre debe de haber una ruta de evacuación, precisamente para que si se presenta un conato de incendio, un sismo, ¿verdad?, algún derrumbe, nosotros sepamos cómo actuar y por dónde salir de las áreas de riesgo, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con las definiciones que nos dan en las normas, que nos preguntan ¿qué es el fuego? ¿Verdad? ¿Qué es el fuego? Muchas veces nosotros vemos la llama, vemos la lumbre, pero en realidad, ¿qué es el fuego y qué se requiere para que se genere el fuego? Nosotros sabemos del triángulo del fuego, ahora ya es el tetraedro del fuego, donde nos dicen, bueno, pues se necesita un combustible, se necesita un comburente, una fuente de ignición y eso va a provocar una reacción, ¿verdad? Entonces, ¿qué se necesita para que exista el fuego? Bueno, pues un combustible. Y normalmente todos los materiales somos combustibles. Y digo somos porque nosotros también somos combustibles. El comburente, bueno, pues el comburente más común, pues es el aire, el oxígeno que tiene el aire, ¿verdad? Y bueno, pues las fuentes de ignición, pues puede haber muchísimas fuentes de ignición, una flama, una chispa, incluso la misma estática que nosotros generamos puede ser una fuente de ignición. Por eso hay áreas dentro de nuestros centros de trabajo que dicen son áreas a prueba de explosión, y esas áreas a prueba de explosión pues lo que tienen son, por ejemplo, barras donde nosotros entramos, las tocamos y ahí nos descargamos estáticamente, o hay tapetes donde nos frotamos, ahí nos descargamos estáticamente, o cortinas de aire ionizado donde al pasar por ahí, bueno, pues el chorro de aire lo que hace es quitarnos la estática. ¿Precisamente para qué? Para eliminar esa fuente de ignición. Si nosotros vemos nuestra diapositiva, ahí está el triángulo. Si nosotros eliminamos cualquiera de esos tres factores, bueno, pues en ese momento nosotros estamos en la posibilidad de extinguir ese fuego. Pero bueno, decíamos, el fuego no es otra cosa más que una reacción físico-química que va a generar luz, ¿verdad? Luminosidad, va a generar calor y va a generar humos. Bueno, pues la luz uno de repente la ve y lo único que hace es aturdirnos, ¿verdad? Pero el calor, ese es un peligro, un riesgo bien grande. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que ese calor, lo vamos a ver un poquito más adelante, no necesita precisamente estar en contacto directo con otro material para que ese otro material se pueda incendiar. Y no se diga los humos que generan los incendios, bueno, pues son muy peligrosos. Vamos a ver una estadística, ¿verdad? Recuerden, la seguridad son estadísticas. Entonces, nos dicen que el 50% de las personas que fallecen en un incendio no se mueren precisamente porque se queman, sino primero se asfixian a causa de los humos que se generan en este tipo de situaciones. Entonces decimos, el fuego no es otra cosa más que una reacción físico-química que va a desprender luz, va a desprender calor y va a desprender humos, ¿verdad? Pero ¿qué es un incendio en realidad? Y el incendio nos dicen que es la combustión no deseada de algún material, ¿sí? La combustión no deseada, así como comentábamos el día de ayer que nadie de nosotros sale de nuestra casa
pensando, es que me voy a caer, es que me voy a cortar, es que me voy a machucar. Ninguno de nosotros sale de casa pensando, es que hoy se va a quemar la chamba, ¿verdad? Por ejemplo, o hoy se va a quemar la casa, o hoy se va a quemar el carro o el metro, dependiendo. Nosotros no salimos de eso, por eso nos dicen, bueno, el fuego no es otra cosa más que una combustión no deseada, que nosotros debemos de estar preparados para saber en un momento dado cómo actuar. Pero ¿qué es la combustión? Y la combustión es el fenómeno de oxidación. Recuerden, toda mezcla, todo lugar donde hay una reacción química va a haber generación de calor, y eso en un momento dado va a generar oxidación, y la oxidación pues no es otra cosa más que la combustión. Por eso nosotros también somos combustibles, nosotros también nos oxidamos, vamos envejeciendo, y eso, bueno, pues nos da la probabilidad de que nosotros en un momento dado pudiéramos quemarnos. Por eso uno de los grandes riesgos, ayer lo veíamos con el manejo o la mala manipulación de la energía eléctrica, son las quemaduras, ¿verdad? No provocadas precisamente por el fuego, sino por el flujo de la energía que genera fricción en nuestro cuerpo. Esa fricción genera calor, y entonces el calor, bueno, pues lo que va a provocar es una quemadura. Entonces la combustión no es otra cosa más que un fenómeno de oxidación en los materiales. De ahí que se desprendan otro tipo de materiales como los humos, y esos humos, bueno, pues son tóxicos, dependiendo del tipo de material que se esté quemando, son tóxicos, son asfixiantes, ¿verdad? Hay algo que dentro, por ejemplo, del estudio del trabajo en espacios confinados, se nos dice que la cantidad de oxígeno que ustedes y yo necesitamos para respirar libremente, para hacer nuestras actividades sin ningún problema, está entre el 19.5 y 23.5%. Fuera de esos límites existen riesgos. Si nos vamos hacia abajo, bueno, pues vamos a empezar a sentir un dolorcito de cabeza, vamos a empezar a sentir náuseas, vamos a empezar a sentir somnolencia, hasta el punto en que nosotros podemos morir por falta de oxígeno cuando bajamos niveles por debajo del 6%. Y cuando hay una atmósfera sobreoxigenada, pues obviamente hay el riesgo en que nosotros podamos poder incendiarnos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos el combustible, tenemos un comburente en proporciones muy altas, y entonces lo único que necesitamos es la chispa, ¿verdad? ¿Cómo se propaga el fuego? Porque nosotros ya vimos, bueno, ok, el fuego pues es una oxidación rápida de los materiales, una descomposición, pero ok, se empieza a quemar un cierto lugar. Ustedes a lo mejor en las noticias se han percatado de repente que cuando llegan los bomberos a un incendio, muchas veces no se enfocan a apagar el incendio, sino se enfocan en enfriar lo que está alrededor. ¿Para qué? Para que ese incendio no se haga más grande. Hace no mucho tiempo y en Toluca, incluso en las noticias se quemó una planta de ciertos productos. Y si ustedes alcanzaron a ver esa noticia y fueron observadores, se dieron cuenta que los bomberos no se enfocaron a apagar el incendio de la planta, se enfocaron a enfriar todo lo que estaba alrededor. ¿Por qué? Porque el fuego se puede propagar. Uno de los métodos que usa, bueno, pues es la radiación. La radiación son ondas de calor, ¿verdad? Son ondas de calor que pueden transportar esa energía de un punto a otro, ¿verdad? Y que eso puede provocar que el otro material llegue a su punto de ignición y se prenda. Entonces es algo que nosotros en un momento dado tendríamos que cuidar, ¿verdad? Que los materiales
que están alrededor de donde se está quemando estén fríos. ¿Para qué? Para que esa radiación de calor, bueno, pues no. Incluso, a veces nosotros, ¿verdad? Experimentábamos en aquellos tiempos de diciembre, cuando se nos permitía prender una fogata, ¿verdad? Entonces se prendía la fogata y nosotros nos parábamos a cierta distancia y sentíamos el calor, nos acercábamos y el calor era más intenso debido que a la radiación, ¿verdad? Entonces es una forma en la que el calor se puede transmitir y provocar incendios más grandes. También hay otro método que se llama convección, donde aquí lo que usan son las ráfagas de aire para transmitir el calor. Nosotros lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de la diapositiva, en un calefactor, donde, bueno, pues el calefactor está generando calor, pero lo que está usando es el aire que está circulando para poder transmitir ese calor a otros puntos de la habitación. Por ejemplo, en este caso, en un incendio, pues llega la ráfaga de aire o está el aire y el aire transmite esa energía que se está generando en el incendio hacia otros puntos, y eso puede ocasionar de que el incendio se haga más grande. También la otra forma es la conducción, y eso, bueno, pues yo creo que todos lo hemos vivido en algún momento, ¿verdad? De repente nosotros ponemos en un recipiente en la lumbre con agua y pues por descuido, porque se nos olvidó, de repente tocamos el recipiente y decimos, ay caramba, está caliente, ¿verdad? Bueno, pues no estamos tocando la flama directamente, estamos tocando un recipiente que está en contacto directo con la flama, y ese recipiente se encargó de conducir el calor, ese material se encargó de conducir el calor, y entonces nosotros nos quemamos. Bueno, eso mismo puede pasar en un incendio. Se pueden utilizar los materiales, por ejemplo las paredes, para provocar un incendio. Muchas veces, por ejemplo, alguna técnica que se nos enseña cuando nosotros tomamos cursos con el cuerpo de bomberos de este tipo de situaciones, bueno, ok, llega y antes de abrir una habitación toca la puerta, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, pues porque si la puerta está caliente quiere decir que adentro hay fuego, ¿verdad? Ya la puerta condujo el calor de un lado hacia otro y nosotros pudimos detectarlo. Entonces es la conducción, otro de los métodos que se utilizan o que usa el fuego para poder para poder extender un incendio. Decíamos, uno de los grandes peligros que nosotros tenemos cuando se genera un incendio es la generación de los gases. Esos gases lo que hacen es desplazar el oxígeno, desplazar el aire que nosotros necesitamos para vivir. Y como yo les comentaba, de acuerdo a las estadísticas, el 50% de las personas que pierden la vida en un incendio, antes de quemarse, se murieron asfixiadas, ¿sí? Debido a qué? A la falta de aire, a la falta de oxígeno. ¿Por qué? Bueno, pues porque normalmente cuando se genera un incendio, uno de los principales gases que se va a generar es el monóxido de carbón. Muchos de nosotros hemos escuchado, por ejemplo, en las épocas donde hace mucho frío, en algunas zonas de la República, que dicen es que prendieron el anafre con carbón para calentarse. Lo que se generó fue monóxido de carbón. El problema es que nuestra sangre, cuando el monóxido de carbón entra a nuestro cuerpo, la sangre es más afín al monóxido de carbón que al oxígeno. Entonces el monóxido de carbón comienza a desplazar el oxígeno de nuestro torrente sanguíneo, y eso es lo que provoca que nuestro cerebro comience a quedarse sin oxigenación, que nosotros comencemos a sentir somnolencia, nos quedemos dormidos y pues ni cuenta nos damos en el momento en el que perdemos la vida. Entonces ese es el gran riesgo que nosotros tenemos cuando se genera un incendio y que se empieza a generar monóxido de carbón. Recuerden, el monóxido de carbón es más afín en la sangre que el oxígeno, entonces lo desplaza, nos empezamos a quedar sin oxígeno en el cerebro, entonces empezamos a sentir sueño, nos quedamos dormidos y bueno, pues
nos seguimos intoxicando hasta el momento en que la persona pierde la vida. Por eso en un incendio decíamos, el 50% de las personas que pierden la vida la pierden debido a la falta de oxigenación o a la falta de oxígeno. Otro de los gases que se generan dentro de un incendio es el dióxido de carbono o el bióxido de carbón. Este gas no es tan severo como en el caso del monóxido de carbón, ¿verdad? Pero pues aquí lo que nosotros vamos a empezar a sentir, bueno, pues son efectos así como dolor de cabeza, náuseas, hasta el punto en que nosotros, bueno, pudiéramos sentir somnolencia, ¿verdad? Pero no es tanto el punto. Este tipo de gases, por ejemplo, lo tienen algunos refrescos y luego dicen es que me tomé el refresco y sentí así como que relajado, como somnoliento. Esto es debido al CO2 que contienen algunas de estas bebidas. Ahora, ¿qué tipo de incendios nosotros podemos encontrar dentro de nuestros centros de trabajo, dentro de nuestras casas, en la calle? Bueno, pues la clasificación de los incendios es la siguiente. Primero nos dicen, hay incendios clase A. El incendio clase A se refiere a todos los materiales sólidos que son combustibles, por ejemplo, madera, cartón, papel, algunos plásticos, ¿verdad? Todos esos son considerados como incendios clase A. Y bueno, pues normalmente este tipo de incendios nosotros los vamos a atacar con agua para enfriar el material que se está quemando, ¿verdad? Entonces, un incendio clase A es un fuego que se genera por materiales sólidos y como ejemplo, pues la madera, el papel, las telas, la piel, algunos plásticos, ¿verdad? Entonces, todos estos son incendios clase A y es importante la señalética, ¿verdad? Porque nosotros podemos ver cómo se clasifica o cómo se señala un incendio clase A, ¿sí? También nosotros vamos a tener incendios clase B. En este tipo de incendios clase B lo que nosotros vamos a tener es también se van a quemar materiales, pero ahora van a ser materiales líquidos, ¿sí? Por ejemplo, pinturas, gasolina, diésel, algún solvente, ¿sí? Todos estos cuando se queman, bueno, pues son incendios tipo B y aquí está prohibido el uso del agua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un contenedor que se está incendiando en el momento en que echamos agua, en lugar de extinguirlo, lo que vamos a hacer es expandir el incendio que nosotros estamos tratando de apagar. Entonces, en los incendios clase B, que son líquidos, combustibles, bueno, pues el uso del agua no se debe tener. Aquí lo que usamos pues son algunas espumas, polvo químico seco, CO2, ¿verdad? Algún material que no haga la expansión del fuego. Los fuegos clase C, y aquí es bien importante, es un fuego que se genera a base de una fuente eléctrica, o sea, un cortocircuito, un calentamiento de los cables, ¿sí? Son incendios que se generan que su fuente de ignición es una fuente eléctrica y aquí por lo tanto nosotros debemos de tener mucho cuidado en el momento en que nosotros quisiéramos extinguir este tipo de fuegos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pues el agua es conductiva. Los gases son conductores de la electricidad. Entonces, aquí lo primero que tendríamos que buscar es quitar la fuente de la energía, esto es eliminar la energía. Y en un momento dado que no se pueda, nosotros tenemos que hacer un análisis de riesgos. Todo esto, recuerden, se basa en análisis de riesgos, donde posiblemente nosotros podamos usar extintores de polvo químico seco,
pero debe haber un límite en el cual la concentración del polvo químico seco no vaya a llegar a ser tal que pudiera volverse conductor, y entonces en ese momento, bueno, pues ya pondríamos en riesgo no solamente la integridad de las instalaciones, sino también de las personas. Por eso es importante hacer los análisis de riesgos. Aquí preferentemente lo que se pide es eliminar la energía, ¿verdad? Y si no se pudiera, en nuestro análisis de riesgos tendríamos que ver qué concentración, cuál es el número de extintores que nosotros debiéramos actuar para poder extinguir ese fuego sin ponernos en riesgo nosotros. ¿Sí? Entonces recuerden, todo esto de la seguridad hoy en día se tiene que basar en los análisis de riesgos, ¿sí? O en los análisis seguros de trabajos, AST como le llaman en muchas empresas. Hay otro tipo de fuegos que son los fuegos clase D. Los fuegos clase D, bueno, pues son metales que arden. A lo mejor ustedes escuchaban, es que el carro trae rines de magnesio. Y llegó el momento en que se prohibieron el uso de rines de magnesio en los automóviles, debido a que el magnesio es un metal que arde. Se daba el accidente en el automóvil y pues los rines comenzaban a quemarse, y entonces eso agravaba el accidente. Por eso hay metales que arden, ¿sí? Entonces otro de ellos, por ejemplo, que se usa mucho en la industria muchas veces, es el antimonio. Hay veces que dicen, es que van a soldar el antimonio. Si ustedes han hecho el intento alguna vez de soldar una pieza de antimonio, se van a dar cuenta que al momento de meterle el calor genera una flama verde. Se está quemando el material, se está quemando el metal. Entonces hay metales que arden, ¿verdad? Y aquí normalmente, bueno, pues necesitamos polvos químicos secos para extinguir este tipo de incendios, el incendio clase D. Pero como comentaba, nosotros tenemos que observar, ¿verdad?, la señalética de este tipo de incendios, ¿verdad? En el caso del incendio clase A, pues veíamos que está verde con la letra A y hay material sólido quemándose. En el caso del fuego tipo B, bueno, pues está ahí en la B con rojo y un galón o un recipiente, un bidón con líquidos. En el caso del fuego tipo C, pues está ahí la clavija, ¿verdad?, de la energía eléctrica. En el caso de los materiales o de los metales que se queman, pues es la estrella amarilla con la letra adentro, que es la letra D. Y en el caso de los fuegos tipo K, nosotros observamos ahí una especie de sartén con la flama encima, porque los fuegos clase K son fuegos que generan los aceites vegetales, ¿verdad?, o las grasas animales, ¿sí? Entonces son fuegos que normalmente se van a presentar en las cocinas, ¿sí? Entonces aquí es bien importante que nosotros, dependiendo el área donde nosotros estemos trabajando, por ejemplo, a veces estamos haciendo una reparación en una cocina industrial, ¿verdad?, donde se hace la comida para todos los colaboradores, nos mandan a hacer algún trabajo de soldaduras, tenemos que revisar que el tipo de extintor que está en ese lugar pues sea el adecuado. ¿Por qué? Porque a lo mejor una chispita, ¿verdad?, por ahí brinca a algún recipiente con aceite, el aceite se prende y entonces las muchachas, las cocineras van a querer echarle agua, pero en el momento en que le echan el agua, bueno, pues el incendio se expande y entonces ya tenemos más problemas. Entonces, para cada tipo de fuego debe de haber un extintor específico, y esa es una tarea que nosotros, como gente que damos mantenimiento, como gente que hacemos trabajos de reparación, de construcción, de demolición, es lo primero que nosotros, o una de las primeras actividades que tendríamos que hacer al llegar a un área de trabajo, revisar que los extintores correspondan al tipo de trabajo que nosotros vamos a realizar y al tipo de materiales que hay en esas zonas, porque si no, después olvídense, ya una vez que empieza el incendio y no tenemos lo adecuado, pues lo único que hacemos es hacer más grande ese incendio, porque una, no podemos extinguirlos, o dos, estamos usando el material que no es el adecuado, e incluso si no debiéramos de ponernos en riesgo nosotros, nos ponemos en riesgo. Entonces,
¿Cuáles son las estrategias que se nos dan en un momento dado para la lucha contra un incendio? Pues primeramente la prevención, o sea, que no se dé el incendio es lo mejor y a eso le llamamos prevención. Pero en un momento dado, si se llegara a presentar el incendio, nosotros tenemos que detectarlo en el momento preciso. Por eso insisto, nosotros estamos viendo que en las normas nos dicen no trabajes solo, que alguien esté contigo. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú estás centrado soldando, ¿verdad? Y de repente atrás de ti ya se está quemando algo y ni cuenta te has dado. A lo mejor nada más por el cristal de la careta de repente ves el reflejo de que ya se está quemando algo atrás, pero por eso la detección es importante. Y recuerden algo de lo que mencionábamos en la clase anterior. Yo ya terminé mi trabajo de corte y soldadura o de esmerilado. A los 15 minutos el soldador o el ayudante tienen que regresar y dar otro recorrido por el área precisamente para detectar si no hay algún material que esté haciendo combustión. Y una vez que nosotros detectamos que ese material está haciendo combustión, bueno, pues tendríamos que entrar a la etapa de extinción con los materiales adecuados de acuerdo al tipo de fuego que se nos está presentando. ¿Cómo nosotros podemos extinguir un incendio? Bueno, pues ya lo comentamos. La primera forma pues es eliminando el combustible. O más que eliminando el combustible, pues enfriando el combustible. Y esto sucedería en los fuegos clase A, donde tengo materiales sólidos. Yo enfrío la madera, yo enfrío el plástico, yo enfrío el cartón, el papel, los mojo, ¿verdad? Y con eso extingo el fuego. Pero otra forma es eliminando el oxígeno, ¿verdad? Que es el comburente. Entonces, en este caso, por ejemplo, se está quemando el automóvil, donde se está quemando con gasolina. Bueno, pues yo llego con mi extintor de polvo químico seco y lo que hago es rociarle, ¿verdad? Con la técnica adecuada, rociar el polvo químico seco y lo que estoy eliminando es el aire, lo que estoy eliminando es el oxígeno que hay en el medio ambiente y por lo tanto estoy eliminando el comburente. ¿Sí? Pero también, bueno, pues nosotros podemos eliminar la fuente del calor. Por ejemplo, el cortocircuito. Yo voy y bajo el interruptor y ya dejó de chisporrotear, quité la fuente del calor, o en el caso, oye, se está quemando el tanque de gas, ¿verdad? Pues vamos, le cerramos al gas. Bueno, no eliminamos el combustible, no enfriamos el combustible, no quitamos el aire, lo que hicimos fue quitar la fuente de calor. Entonces, nosotros siempre debemos de saber cómo, ¿verdad? ¿Qué tipo de materiales es el que se está quemando? ¿Cómo lo vamos a extinguir? Vamos a eliminar, por llamarlo así, el combustible, vamos a eliminar el comburente o el oxígeno, o vamos a eliminar la fuente de calor. Esto es bien importante que nosotros lo hagamos. Y recuerden, todo esto se tiene que basar en un análisis de riesgo. Bueno, mira, yo voy a trabajar en un área donde hay tarimas que son de madera o de plástico y esas tarimas tienen cartón, ¿ok? Son materiales sólidos. En un momento dado, ¿cómo lo voy a extinguir? ¿Verdad? Oye, yo voy a trabajar cercano a un tanque con alcohol. Bueno, pues tengo que hacer mi análisis de riesgos y tengo que tener el material adecuado a la mano para que en un momento dado pudiera yo extinguir esta situación. Acuérdense de algo, hay materiales combustibles que la flama no se ve. Ahorita tocando el caso del alcohol, ¿verdad? El alcohol de repente se prende y si estamos en la intemperie no se ve la flama, simplemente se siente la radiación del calor. Entonces son situaciones que nosotros tenemos que medir muy bien, porque si no, bueno, pues podemos tener problemas muy muy serios. Y otra forma, bueno, pues es que nosotros interrumpamos la reacción en cadena, ¿verdad? O sea, el fuego muchas veces, por ejemplo, antes se usaba el gas halón en algunos espacios, en algunas
lugares donde se tenían sistemas de cómputo, ¿verdad? Porque no podemos echar polvo químico seco, porque no podemos echar agua, porque echamos a perder los equipos. Entonces se usaba el gas halón, pero ahí prácticamente se rociaba de gas halón y se interrumpía la reacción química, se interrumpía el fuego. El detalle era que pues para las personas era muy dañino, ¿no? Muy dañino. De repente se quedaba alguien adentro de esas áreas, se rociaba el gas halón y entonces la persona prácticamente ahí perdía la vida. ¿Sí? Entonces, esa es la forma en que nosotros podemos, o los métodos de extinción que podemos tener en un incendio, ¿verdad? Ahora, ¿qué agentes extintores se utilizan normalmente? Bueno, pues en algunos casos el agua, ¿verdad? En algunos otros casos los halógenos o el halón, que aunque les decía que este gas ya no se utiliza en sistemas contra incendio, la espuma química, ¿verdad? Donde pues nosotros lo que hacemos es rociar espuma y bueno, con eso aislamos el material del medio ambiente y eliminamos el oxígeno, lo que son también los anhídridos carbónicos, que también son polvos, y el polvo químico seco o el PQS, ¿verdad? Que normalmente le llamamos el polvo químico seco. Y aquí es importante que ustedes recuerden que el polvo químico seco, los extintores de polvo químico seco, anualmente tienen que ser rellenados y por norma, ¿verdad? El color del polvo químico seco va cambiando año con año. Entonces, eso es algo, por esa es la razón por la que tenemos que ir dando mantenimiento y relleno a nuestros extintores. Los equipos que nosotros usamos normalmente para hacer frente a los incendios, bueno, pues son los extintores, ¿verdad? Los extintores, que como lo vemos aquí en nuestra imagen, pues son cilindros de color rojo que traen etiquetas marcándonos qué tipo de elemento extintor tiene. A veces físicamente los podemos identificar. Los extintores de polvo químico seco pues traen la manguera y en la punta pues traen una boquilla pequeña de donde nosotros los sujetamos, perdón, y hacemos la maniobra de extinción. Hay otros extintores que traen una campana. Esos extintores, bueno, pues no son de polvo químico seco, son de CO2, ¿verdad? Y ahí nosotros debemos de tener cuidado en el momento de usar ese tipo de extintores, porque esa campana es metálica normalmente y el CO2 al dispararse, al momento de friccionar esa campana, la enfría y entonces nosotros pudiéramos sufrir congelamientos en nuestros dedos. Por eso también debemos de usar el equipo de protección personal adecuado, ¿sí? Para evitar ese tipo de daños. Entonces decíamos, pues el extintor es el medio que normalmente nosotros vamos a tener a nuestro alcance para poder atacar el fuego que se está generando. El extintor se usa cuando el fuego se está generando. Una vez que el fuego ya está declarado, difícilmente vamos a poder apagarlo con un extintor. Por eso, bueno, las entidades, las organizaciones, las empresas tienen redes de sistema contra incendio, como lo platicábamos en la norma de la señalética. Todo tubería roja, ¿verdad?, que nosotros encontremos dentro de un centro de trabajo, se refiere a la tubería contra incendio. Y bueno, dentro de esa tubería nosotros tenemos elementos, algo que se le llama red seca. Nosotros normalmente lo conocemos como toma siamesa. La toma siamesa pues está puesta normalmente fuera de los locales, fuera de la industria o de las naves industriales, ¿verdad? Porque es donde van a llegar los bomberos y se van a conectar en esa toma siamesa. A eso se le llama una red seca.
Hay otra que es la red húmeda, que es la tubería que normalmente va a estar inundada de agua, la red contra incendio que nosotros vemos y que normalmente termina en gabinetes donde vamos a tener las mangueras y los pitones. Sí, ahí nosotros conectamos la manguera, conectamos el pitón y bueno, pues abrimos válvulas y ya tenemos el suministro de agua. A eso le vamos a llamar red húmeda, y es bien importante que todos nosotros, todos los que estamos dentro de una industria, todos los que estamos dentro de un centro de trabajo, sepamos usar estos elementos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces cuando nos toca dar pláticas de esto, ¿verdad? Me dicen, ay, ¿para dónde abre el pitón? Pues descúbrelo tú, ¿verdad? Porque en el momento en el que se dé el conato de incendio, pues no voy a estar yo para decirte, ay, gíralo a la derecha o gíralo a la izquierda, no, a ver, tú ábrele, tú dale, ¿verdad? Porque así no se te va a olvidar. Si yo te digo, se abre hacia la derecha, dentro de 2 semanas ya se te olvidó, pero si tú lo haces, seguramente no se te va a olvidar. Entonces, a eso le llamamos o se denomina red húmeda a la tubería contra incendio, que normalmente va a finalizar en un gabinete donde nosotros vamos a tener mangueras, ¿verdad? Y vamos a tener hidrantes. Y las mangueras, bueno, pues ustedes saben, pueden ser de diferentes medidas, 2 pulgadas, 2,5. Aquí lo interesante es que nosotros recordemos que estas mangueras están a alta presión. En los sistemas contra incendio normalmente se usan entre 8 y 12 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces ya una manguera de 2,5 pulgadas, difícilmente una persona sola va a poder controlarla. Entonces tenemos las redes húmedas, tenemos los estanques o las cisternas de agua, que son las que van a suministrar. Todas las empresas, todas las industrias deben de tener, si tienen una red contra incendio, deben de tener una cisterna o un estanque de agua con la capacidad suficiente, calculada adecuadamente para poder extinguir en un momento dado un fuego o un conato de incendio que se presente dentro de ellos. Tenemos dentro de nuestras redes húmedas o dentro de nuestros sistemas contra incendio lo que son los sprinklers o los rociadores, ¿verdad? Que estos, bueno, pues tienen una cápsula que al detectar la temperatura, esa cápsula se rompe y entonces comienza a salir el agua a presión y bueno, pues se extingue. Ahora también este tipo de elementos no puede estar en todas las áreas de las industrias o de los centros de trabajo, porque recuerden, es agua lo que nosotros vamos a suministrar ahí. Entonces tiene que estar diseñado de acuerdo al tipo de materiales y al tipo de instalaciones que nosotros tenemos en esas determinadas áreas. Decíamos, pues lo primero que nosotros vamos a tener para poder extinguir un incendio o un conato de incendio, pues son los extintores, y esos extintores nosotros siempre debemos revisar que estén en vigencia, ¿verdad? Que la carga sea la adecuada, que los seguros estén presentes, ¿verdad? Todo eso, porque a veces cuando lo vamos a utilizar, nos ha tocado en algunos lugares donde decimos, a ver, préstame unos extintores para hacer unas pruebas de disparo del extintor con la gente, pues descuelgan sus extintores, ¿verdad? Y de repente los manipulamos, los disparamos y no sale nada. Y ya revisamos y no, pues sabes que tu extintor ya estaba caducado o ya incluso estaba hasta usado y lo volvieron a colgar. Por eso yo insisto mucho en esto. Siempre que nosotros lleguemos a una área de trabajo o sea nuestra área de trabajo, pues es parte de nuestra función el revisar el que nuestros elementos estén en condiciones de ser utilizados, porque si no después al momento de usarlos nos damos cuenta que ya estaban caducados, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros también sepamos, ahí en esa etiqueta está el tipo de extintor del cual nosotros estamos usando. Los extintores clase A normalmente son de color blanco o color aluminio, ¿verdad? Esos extintores clase A que son de color blanco o de color aluminio, pues normalmente van a tener agua a presión dentro de ellos, ¿verdad? Entonces el agua, pues ya dijimos, se usa cuando vamos a tener fuegos clase A, que son materiales sólidos que se pueden prender. Entonces
Mi extintor clase A normalmente va a ser de agua y decíamos cómo lo identificamos así fácilmente, es de color blanco o de color aluminio, ¿verdad? Entonces tenemos los extintores clase A. ¿Qué precauciones debemos tener con este tipo de extintores? Bueno, pues recuerden, el agua es conductora de la electricidad. Recuerden algo importante, ¿verdad? Como aspecto de seguridad, el agua para que sea conductora debe tener sales minerales. Entonces, el agua que tienen nuestros extintores es agua que contiene sal mineral, por lo tanto es conductora. ¿Qué otra precaución debemos tener? Que pues no usarlo en el momento en que tengamos un incendio con un material líquido. ¿Por qué? Porque recuerden que el agua aumenta el derrame, ¿verdad? Expande el derrame. Y vuelvo a poner el caso del carro, se está quemando el carro, ¿verdad? Y de repente llegan con su cubeta de agua, avientan la cubeta de agua sobre el carro y de repente vemos que en la calle ya está la fila de lumbre, porque la gasolina lo que hicimos fue que se expandiera y entonces ahí ya aumentamos el riesgo. También los extintores que nosotros tenemos en este caso, bueno, pues que son multipropósitos de polvo químico seco, pues levantan una nube y eso reduce la visibilidad de nosotros y entonces eso también pudiera ponernos en riesgo, ¿verdad? Extintores clase B usan dióxido de carbón o bióxido de carbón, el CO2. Recuerden, muchas veces dicen, pero es que eso es asfixiante. Recuerden, el que provoca la muerte es el CO, el monóxido de carbón. El dióxido de carbón o bióxido de carbón, bueno, pues lo que hace es eliminar o aislar paulatinamente el oxígeno o el aire que hay en el medio ambiente y por eso se usa como medio extintor. En nosotros, pues si nosotros nos exponemos mucho a este tipo de materiales, vamos a sentir irritación, ¿verdad? Vamos a sentir que aquí en la garganta se nos bloquea y no pasa el aire, situaciones como esas. Dióxido de carbón, polvo químico seco, ¿verdad? O algunos químicos secos multipropósitos o algunos de espumas químicas. ¿Sí? Aquí los extintores de espumas químicas están en lugares muy específicos. Normalmente en nuestros centros de trabajo vamos a encontrar extintores de dióxido de carbón o vamos a encontrar de polvo químico seco, que son extintores tipo B o clase B. ¿Qué cuidados nosotros o qué precauciones vamos a tener al usar el tipo de extintor clase B? Bueno, pues primero el área donde nosotros debemos de usarlo, bueno, pues debe de ser un área que no esté muy cerrada, muy confinada, porque mucha acumulación en un momento dado, ¿verdad? Puede provocar en nosotros asfixia, sofocamiento, ¿verdad? Incluso algunas veces cuando ustedes asisten a prácticas de combate contra incendio, pues los acuestan así en un cierto lugar y les rocían extintores de polvo químico seco, ¿verdad? Y hay que correr por nuestra vida, salir por donde se pueda. Entonces, también otra de las situaciones es que el CO2, bueno, pues va a provocar congelación, por eso decíamos, tenemos que saber de dónde tomar el extintor. Si lo tomamos de la campana metálica, bueno, pues definitivamente ahí se va a congelar y vamos a sufrir quemaduras, ¿verdad? Quemaduras en las manos por no saber manipular esto. En el caso del dióxido de carbón, bueno, pues nosotros, en el caso de los extintores clase C, pues son dióxido de carbón, químico seco, ¿verdad? Del común o del ordinario o químico seco multipropósitos, y las precauciones pues son similares a las precauciones que nosotros tenemos con los extintores clase B, que pues pueden provocar congelamiento, pueden provocar asfixia. Por eso recuerden, una de las reglas que se nos indican cuando vamos a usar extintores en la intemperie es verificar dónde está la dirección del viento.
¿verdad? Porque a veces llegamos con nuestro extintor bien valiente y resulta que el viento nos regresa el polvo químico seco y entonces ahí ya nos pusimos en riesgo. Entonces siempre es importante verificar la dirección del viento para que el viento no nos vaya a retornar el medio extintor hacia nosotros, ¿sí? Entonces son medidas que nosotros debemos tomar en el momento de usar un extintor. Recuerden, aquí lo importante es que yo llegue a mi área de trabajo, revise qué tipo de extintores tengo, si son de acuerdo al tipo de trabajo y al material que está alrededor y que estén en vigencia, esto es que no estén caducados nuestros extintores. ¿Por qué? Porque bueno, la efectividad de un extintor va a depender de lo siguiente, primeramente de la ubicación, ¿verdad? Ya sabemos, pues normalmente en nuestros centros de trabajo los extintores están identificados. En la parte de arriba está la leyenda o está la imagen y una flecha indicándonos que ahí está el extintor, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de verificar que sí esté ahí el extintor, que el extintor no esté bloqueado. Por ejemplo, a veces llegan y ponen materiales, ponen tarimas con material enfrente y pues es imposible prácticamente alcanzar ese extintor, aunque recuerden algo importante, cuando yo hago trabajos de corte y soldadura, pues debe estar el vigía a una distancia aproximadamente de 2 metros con el extintor listo por si se llega a presentar algún conato de incendio. Entonces, ¿de qué va a depender la efectividad en el uso de un extintor? Primeramente, de la ubicación. Segundo, de sus condiciones de funcionamiento. Como les comentaba yo hace unos momentos, hay veces llegamos y decimos, préstame tu extintor para hacer una práctica y resulta que nos dan el extintor, lo queremos actuar y ya está vacío. Incluso ustedes han visto, bueno, pues tienen su seguro con un sello o con un alambrito que en el momento en que ustedes giran el seguro, pues ese alambre se rompe, ustedes pueden sacar el seguro y actuar el extintor. Muchas veces ya nada más tiene el seguro, ya no tiene ese alambrito que nos indica que ese extintor no ha sido disparado, no ha sido actuado. También, bueno, algo importante que nosotros debemos saber es que, bueno, qué tipo de extintor, qué tipo de aparato es el que nosotros estamos utilizando. También, bueno, pues qué tipo de agente extintor es el que tienen nuestros extintores. Decíamos, normalmente en los centros de trabajo van a ser polvo químico seco o van a ser dióxido de carbón, ¿verdad? Pero tenemos siempre que verificar que así sea. También de qué va a depender, pues de la detección oportuna del fuego. Si nosotros ya detectamos que se está quemando algo en un incendio muy grande, pues difícilmente, como les comento, aunque lleguemos 5 o 6 con extintores, no vamos a poder hacer nada en ese momento. Bueno, pues también nosotros debemos de estar conscientes que nosotros no somos expertos, ¿verdad?, en el combate contra incendios. Eso, bueno, pues ya en un momento dado tendremos que dejárselo a los expertos, a los brigadistas especializados, o si alguno de ustedes es brigadista y especializado en combate contra incendio, pues poder hacerlo. Y también pues la persona debe de saber usar el extintor, ¿verdad? Deben de saber usar el extintor, se deben de realizar prácticas siempre en el disparo de los extintores para ver cómo se sujeta, cómo se le quita el seguro, ¿verdad? En qué punto se debe de direccionar. Siempre se nos dice, hay que direccionarlo a la base del fuego. Hay gente que lo esparce así por arriba, ¿verdad? Y pues definitivamente ahí la eficiencia del uso del extintor ya no es la adecuada. Siempre tenemos que dispararlo hacia la base del fuego y siempre recordando el verificar cuál es la dirección del viento, porque eso también nos va a llevar a que nuestro método de extinción sea más eficiente. Como decíamos, hay algo bien importante, ¿verdad? Siempre, antes de que nosotros podamos elegir un extintor, nosotros debemos de saber lo siguiente. Primeramente, pues qué tipo de material es el que se está quemando. Decíamos, si puede ser un material sólido, puede ser un líquido, puede ser un cortocircuito,
puede ser un metal que se quema o puede ser un aceite vegetal o una grasa animal lo que se esté quemando. Siempre nosotros debemos saber qué es lo que se está quemando. A veces llega la gente con su extintor corriendo, ¿verdad? Y no sabe ni siquiera lo que se está quemando y bueno, pues ahí tenemos problemas muy serios porque bueno, pues pudiéramos hacer que el incendio sea más grande en lugar de extinguirlo. También nosotros debemos de saber muy bien las condiciones ambientales, digamos, en qué dirección va el fuego. ¿Sí? Eso nos va a ayudar a que nuestro actuar sea más eficiente. También nosotros debemos de saber quién va a utilizar o quién utilizará el extintor, ¿verdad? Esto es bien, bien importante. Yo repito, ya se los he dicho en alguna otra sesión, la persona que va a estar cuidando al eléctrico, al soldador, al que está haciendo el trabajo en alturas, debe de tener el conocimiento adecuado. ¿Por qué? Porque de repente dicen, necesito un chalán, ¿verdad? O necesito un ayudante. No te apures, ahorita yo te traigo uno, ¿verdad? Es más, te traigo 3 si quieres. Y se encuentran por ahí al que anda barriendo. ¿Qué está haciendo? No, pues barriendo. Ah, ven, mira, ven, ayúdale a él y dile esto, así, así. Bueno, ok, sabe usar el extintor, porque si no, el soldador se va a quemar y el otro cuate ni cuenta se va a dar, ¿verdad? Entonces es bien importante saber quién lo va a usar, a ver si tiene las habilidades y el conocimiento para poder usar nuestros extintores. Y también algo bien importante, en el análisis de riesgo nosotros debemos saber qué sustancias químicas hay a nuestro alrededor para ver si no van a reaccionar con el medio de extinción que nosotros estamos usando. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo ver una tarima que se está quemando. Okay, pues a lo mejor digo, pues es cartón, es madera, voy a usar agua. Pero resulta que detrás de esa tarima hay porrones o recipientes con cierta sustancia química que reacciona con el agua. Entonces ahí yo ya me voy a meter en otros problemas. Por eso yo insisto mucho en esto y a lo mejor ya hasta los aburrí con esto, ¿verdad? Pero todo trabajo debe tener un análisis de riesgo, donde analicemos la tarea, nos analicemos nosotros y analicemos el entorno en el cual nosotros estamos trabajando. Ahora, decíamos, ¿qué tenemos que hacer para que la efectividad de los extintores sea la adecuada? Pues tenemos que inspeccionarlos. Decíamos, antes de que nosotros decidamos el elegir un extintor para usarlo en un momento determinado, pues lo primero que tenemos que hacer es revisar que nuestros extintores estén, ¿verdad?, en el lugar adecuado y que estén visibles. De repente nosotros vemos el letrero arriba, extintor, y nos confiamos, ¿verdad? Pues ahí hay un extintor, pero resulta que cuando vamos a buscarlo no está. Entonces tenemos que verificar que el extintor esté en su lugar, que sea de fácil acceso, ¿verdad? Que esté al alcance. A veces hay que brincar 2, 3 cosas para poder llegar al extintor. No, el extintor debe ser de fácil acceso, debemos alcanzarlo rápidamente. También tenemos que revisar que no ha sido activado. ¿Cómo? Pues visualizando, ¿verdad?, el seguro, que tenga ese alambrito que nos está asegurando que el extintor no ha sido activado. También nosotros tenemos que verificar que bueno, que el extintor no presente ningún deterioro. Hay veces que, por ejemplo, los gatillos ya no funcionan, ¿verdad? Ya uno le oprime y pues ya no activa la válvula para poder disparar. Entonces tenemos que verificar todo eso. Muchas veces nosotros llegamos a centros de trabajo donde ya están los extintores y en teoría hay gente que se encarga de hacer eso, pero nosotros, recuerden, el trabajo lo estamos haciendo nosotros, la seguridad depende de nosotros, tenemos que inspeccionar que todo esto funcione. Si no es que muchas veces algunas empresas nos piden que nosotros llevemos nuestros propios extintores y más aún, ¿verdad? La responsabilidad es más grande en ese momento porque el material es de mi propiedad, entonces yo soy el que está obligado a verificar que esté en condiciones
adecuadas. También que los manómetros pues nos indiquen correctamente, ¿verdad? Ustedes ven ahí la franja roja, la franja verde, que siempre nuestro manómetro esté correcto y que nos esté indicando que nuestro extintor esté vigente, ¿verdad? Que se le ha dado el mantenimiento adecuado, como pues verificando esas tarjetas o esas etiquetas que traen nuestros extintores, donde se indica cuál fue la última fecha. A lo mejor no es exactamente la fecha, pero sí el mes y el año de la última vez que fue revisado y que fue rellenado nuestro extintor. Entonces recuerden, todo esto nosotros lo debemos hacer para garantizar que nuestro extintor funciona correctamente y que en un momento dado que nosotros tuviéramos que hacer uso de este tipo de materiales, bueno, pues esté en buenas condiciones y esté al alcance para que nosotros podamos utilizarlo. Ahora, recuerden, nosotros somos los responsables de los trabajos. Por lo tanto, nosotros tenemos que actuar en un momento dado en 3 fases. Ojalá todos actuáramos en la fase de prevención. Muchas veces únicamente actuamos en 2 fases. La fase de actuación y la fase posterior al siniestro. Lo ideal es que nosotros siempre actuemos en la fase de prevención. ¿Qué es esto? Bueno, pues nosotros lo primero que tenemos que hacer es identificar las principales fuentes de riesgo en nuestros centros de trabajo. Muchas veces, como vuelvo a comentar, nosotros llegamos a otras empresas que nos contrataron para hacer algún trabajo. Entonces, en ese momento, recuerden algo importante. Y esto es por si ustedes contratan a contratistas o ustedes son contratistas. En el momento en que una persona entra a una empresa, a lo mejor esa persona pertenece a la empresa Juanito Pérez y llegó a la empresa Panchito López. Aunque tú seas empleado de Juanito Pérez, al momento en que entras a Panchito López, pasas a formar parte de Panchito López. Entonces adquieres las mismas responsabilidades que la gente que trabaja en Panchito López, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que identificar al momento de llegar a algún lugar a trabajar, tenemos que identificar cuáles son las principales fuentes de riesgo en este caso, cuáles son las principales fuentes que pueden provocar un incendio, qué tipo de trabajo voy a hacer. Voy a hacer un trabajo en alturas, pero bueno, en ese trabajo en alturas lleva que voy a meter canalizaciones para energía eléctrica. Ok, entonces, ¿qué es lo que puede provocar un incendio en este tipo de trabajo? Yo tengo que hacer ese análisis y es bien importante que lo hagamos porque así estamos en la etapa de prevención. También, bueno, pues nosotros tenemos que apoyar, ¿verdad?, que el plan de mantenimiento se cumpla en nuestros sistemas contra incendio. ¿Cómo? Bueno, pues a lo mejor verificando en este caso los extintores, que es lo que nosotros va a estar a nuestro alcance, va a estar a nuestra mano, que tengan la vigencia, que tengan el material adecuado, que sean de la clase adecuada, ¿verdad? Entonces todavía no tenemos mucha conciencia en esto, ¿eh? De repente hay gente que dice, ay, pues ¿dónde dejo el extintor? Ah, pues ahí lo dejo, ¿verdad? Y dejan sus extintores, la gente se confía en que el extintor está bien, que es del material adecuado, van y lo actúan y entonces se meten en otro tipo de problemas. También es importante, ¿verdad?, que todos nosotros conozcamos el uso de los extintores o en un momento dado el uso de los hidrantes, el cómo colocarse un traje de bombero, ¿verdad?, como normalmente le decimos, ¿sí? Cómo colocárselo, en cuánto tiempo te lo tienes que colocar, cómo se usa el hidrante, cómo se desarrolla la manguera, cómo se extiende, cómo se coloca el pitón,
Todas esas cosas nosotros también tenemos que usarlo, que saberlo, perdón, y todo eso se verifica en la etapa de prevención, no ya en la etapa de actuación, porque ya en la etapa de actuación, pues si no sabemos, incluso hasta en riesgo está nuestra vida por querer hacer cosas que en un momento dado no sabemos. También en un momento dado, bueno, pues nosotros tenemos que estar verificando que no haya esas sobrecargas de energía en nuestras líneas eléctricas. A veces nosotros llegamos, preguntamos dónde me puedo conectar, ¿verdad? Y la gente dice, no, pues ahí, ¿verdad? Bueno, ok, él me dijo que ahí, pero es mi responsabilidad verificar que no esté yo sobrecargando una línea. O si yo soy el anfitrión, a veces llega la gente y me dice, oye, ¿dónde me conecto? Pues ahí, sí, pero una vez que ellos se conectaron y que están consumiendo, es mi responsabilidad verificar que no haya esas sobrecargas, porque recuerden, esas sobrecargas pueden ser causa de que se presente un incendio. Y también, bueno, pues es importante que en nuestras áreas de trabajo no haya acumulaciones de materiales que puedan provocar un incendio. A veces vemos acumulaciones de cartón, ¿verdad? O de tarimas viejas, ahí todas amontonadas, y la gente no está consciente de que cualquier fuente de ignición se prende eso, y como es mucho material, pues el incendio va a ser muy grande. Entonces nosotros también tenemos que verificar que no hay esas acumulaciones de materiales que en un momento dado pudieran generar un incendio. También nosotros en un momento dado, ¿verdad? Tenemos que asegurarnos de que, bueno, pues todos nuestros materiales, todos los elementos que nosotros vamos a utilizar, ¿verdad? Estén en condiciones de uso. ¿Sí? Recuerden, estamos en la etapa de prevención, ¿verdad? Y también nosotros tenemos que vigilar que todos estos equipos contra incendio sean fáciles de localizar y de acceder, como ya lo hemos puesto. Ahora, entramos a una fase donde nosotros nunca quisiéramos entrar, pero que en un momento determinado pues tendríamos que actuar, que es la fase de auxilio, ¿verdad? Entonces, aquí hay algo muy importante. En la fase de auxilio solamente van a actuar las personas que tengan el conocimiento y la habilidad para poder actuar. Si no, mejor nos retiramos, porque en lugar de ser una solución, a veces nos convertimos en parte del problema, por querer ayudar sin tener la habilidad ni el conocimiento para poder hacerlo. En un momento dado, en la fase de auxilio, si yo tengo el conocimiento y la habilidad, pues lo que voy a tener que hacer es intervenir, ¿verdad? Entrar al área donde se está afectando, donde se está generando el conato de incendio, y bueno, pues hacer lo que a mí me corresponde. También recuerden algo importante, la parte de la comunicación. Es bien importante que cuando nosotros llegamos a un centro de trabajo o dentro de nuestros centros de trabajo, nosotros tengamos los medios adecuados de comunicación. Si nosotros llegamos a un centro de trabajo o ustedes son anfitriones de alguien más, en las pláticas de inducción, ustedes lo saben, se dice cuáles son los medios de comunicación para poder informar de algún accidente o de algún incidente. Y todos debemos de estar presentes en esto. Desafortunadamente todavía no tenemos mucho esa cultura. Yo todavía he llegado a organizaciones donde a veces les digo, ¿verdad? Y no precisamente a dar un curso de seguridad, sino hacer otro tipo de trabajos. Y les digo, bueno, yo no puedo empezar labores sin hacer dos preguntas bien importantes. Primero, ¿dónde está el punto de reunión al cual yo me debo dirigir? Y segundo, ¿dónde está el baño? ¿Verdad? Porque son dos preguntas básicas que nosotros tenemos que hacer. Y aparte, pues obviamente, ¿dónde están todos los equipos que nosotros en un momento pudiéramos utilizar y cómo vamos a informar, ¿verdad? Porque dicen los procedimientos, a ver, no te alteres, ¿verdad? No te alteres. Informa, sí, pero ¿cuál es la forma en la que yo voy
a informar de que se está dando un suceso, ¿verdad? En esta fase de auxilio también es importante que nosotros en un momento dado podamos ayudar retirando los materiales que pudieran hacer que el incendio sea más grande. A veces dicen, bueno, se está quemando esa tarima de cartón, pues sí, déjala que se queme, pero dedícate a retirar todo el material que está alrededor para que el incendio no se haga más grande, ¿verdad? Entonces también eso es algo que nosotros debemos de estar conscientes. Y también siempre utilizar adecuadamente, ¿verdad? Y correctamente los equipos que nosotros tenemos a nuestra mano. Y siempre que nosotros participemos en un tipo de estos incidentes, accidentes, como ustedes quieran llamarle, bueno, debe de haber una etapa, una fase de recuperación. Si se generó el incendio, ¿verdad? Tenemos que verificar después de que ya se apagó y todo, pues informar de qué forma se dio, cómo fue que inició, si es que nosotros fuimos testigos, ¿verdad? O nosotros fuimos los que generamos esa situación, de qué forma se dio, de qué forma se suscitó esta situación. También, bueno, pues se tiene que hacer un estudio, ¿verdad? Con gente especializada para ver cómo podemos evitar una segunda parte de esta situación. También, bueno, pues tenemos que retroalimentar el plan de emergencia que tenemos dentro de nuestros centros de trabajo. Y también, bueno, pues siempre vamos a manejar adecuadamente los residuos, ¿verdad? A veces dicen, no, pues ya lo apagamos, sí, pero posiblemente en la parte inferior quede todavía alguna brasa que pueda hacer que el incendio se vuelva a presentar, ¿verdad? Entonces, esta es la parte básica que nosotros debemos de conocer cuando nosotros hablamos de los sistemas contra incendio, de los sistemas que nos van a ayudar a prevenir. Primeramente, recuerden, ojalá todos pudiéramos estar en la etapa de prevención para que, bueno, pues no tengamos ningún problema, no tendremos que entrar a la etapa de auxilio o a la etapa de recuperación, ¿verdad? Entonces recuerden, bueno, hay diferentes tipos de fuegos: el fuego clase A, que son materiales sólidos que se queman; el fuego clase B, que son líquidos combustibles; el fuego clase C, que es fuego eléctrico generado por un cortocircuito; el fuego clase D, que es los metales que se queman; y el fuego clase K, que son los aceites vegetales o las grasas animales, y que cada uno de ellos tiene una forma de extinción. Y decíamos, hay tres formas básicas de extinguir el fuego. Primero, eliminando el material combustible, ¿verdad? Que decíamos es enfriando el cartón, el papel, la madera. Eliminando el oxígeno, que decíamos era por medio del PQS o del polvo químico seco, del CO2 o de algunas espumas, o eliminando la fuente de calor, por ejemplo, yendo y bajando el interruptor eléctrico, cerrando la válvula del combustible, o eliminando la reacción automáticamente, ¿verdad? ¿Cómo lo hacíamos? Pues decíamos, usamos gases o espumas, donde pues prácticamente eliminamos el aire, enfriamos el material y así eliminamos la fuente de ignición, ¿verdad? Entonces son situaciones. Recuerden, hay cosas que nosotros siempre tenemos que recordar: revisar los extintores, que estén en buen estado, que no hayan sido usados. Recuerden algo importante: si yo ya usé un extintor, el extintor no debe estar parado, el extintor yo lo debo de acostar. Eso significa, si yo llego y veo un extintor que está acostado, lo que me está diciendo es que ese extintor ya fue utilizado. Y recuerden, al momento de apagar un conato de incendio, pues tenemos que dirigir el extintor a la base del fuego, ¿verdad? Ojalá alguna vez tengan oportunidad de hacer prácticas o tengamos la oportunidad de hacer alguna práctica de disparo de extintores con ustedes para, bueno, pues retroalimentar esta parte.